Bueno, hace algunas semanas empezamos a vivir esta experiencia de la magia, sí, porque nos encanta también este arte y que obviamente Andrés Delou nos está trayendo una vez más acá a Matinal, nuestra casa, nuestro mago. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Andrés? ¿Todo bien? Aquí? Oye, nos encanta tener esta posibilidad de aprender más sobre el mundo de la magia, de los magos propiamente tal, de la historia, de los chismes sabrosos. Muchos chismes hay. ¿Cierto? ¿Hoy qué nos has traído? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con las rivalidades que han habido en la historia de la magia, por qué se han dado y cómo esto dio paso de una u otra forma a lo que actualmente se conoce como las competencias de magia, porque la semana pasada se realizó el Mundial de Magia, el FISM, como le llamamos nosotros. Y ahí tuvimos dos representantes nacionales, que fueron Arturo Fuenzalía y don Pedro Toledo, así que mis felicitaciones a los chicos por haber ido allí. Buenísimo. Y este fin de semana se desarrolla un congreso nacional donde también va a haber una competencia. Ya. Entonces, Por ejemplo, nosotros conocemos la batalla de los gallos. Donde empiezan ahí a tirarse frasecitas y todo. ¿Cómo es la competencia de los magos? ¿También lo mismo? Bueno, Que te saco este truco, hay un jurado, tú llevas una rutina y ya. La mejor ellos rutina. evalúan ciertos criterios. De hecho, yo soy uno de los participantes de esta competencia. ¿En serio? Así que les comparto el inicio de mi rutina Ya, pues. para que partamos de esa forma. Vamos a calificar nosotros, que no tenemos mucho. No, pero para que lo disfruten nada más. Bueno. Entonces, bueno, obviamente la baraja está compuesta de tréboles, corazones, picas y diamantes, ¿no? Ya. Entonces, chicos, si yo les pregunto, ¿cuáles son las cartas más importantes de la baraja? Las cartas más importantes. Sí. Las más importantes yo diría que los monos. Los monos, tú dices las figuras, Jacob tú dices que los haces. Wiener-Kaiser. Claro, si estuviéramos hablando de póker y esas cosas, sí serían de todas estas los haces. Entonces hacemos así, mira, y ya está. Ya está. Porque así tenemos haces. ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí, mira, tenemos al ahí de están. picas, ¿no? Y al de trébol, que tampoco está tan bueno, porque yo no te pregunté cuáles haces preferías. Entonces imaginemos que Camila prefiriera los rojos. A ver. Hacemos esto, y ese se pinta, y este también. ¡Oh! Pero imaginemos que Luis se pone celoso y Sí. quisiera los haces negros. Hacemos Sí. esto y el primero viene acá. El segundo habría que llamarlo así, como tocando la puerta, para que baje hasta ahí. Oye, mago, Ahora, ¿qué Oye, pasaste? ese truco se los pelean los del póker. Sí, ahora, pero mira, picas y trébol. A trébol lo vamos a colocar ahí, en esa acá. ¿Para Abajo. qué? Para que absorba tinta, así, así, así. Y ahora se vea rojo, ¡Rojo! como el de diamantes, ¿no? Ahora, el siguiente en este otro lugar. Es decir, picas ahí, absorbe, absorbe, absorbe. Y tenemos a corazón. Ahora, si quisiéramos borrar esa tinta, hacemos esto y basta, porque tenemos a picas y tréboles acá. No, te lo Y si voy quisieran a los rojos, creer. hacemos esto y están los y así los cuatro hacen. ¡Te pasaste! Entonces, por ejemplo, uno de los criterios que hay en las competencias de magia es que en los primeros 30 segundos tiene que pasar algo. Ok. Entonces, en este segundo pasa toda esta secuencia de sea, inicio ya a mi pasó rutina todo. de ¿Y competencia. esta Claro. la creaste tú? Sí, es una variante de un juego que se publica en los 40 y que se Buena. Qué interesante. Y, entonces, ¿la mejor rutina de alguna manera? O la que hay cumple- muchos criterios. la que Por cumple- ejemplo, se evalúa la pircha, ¿viste? Ya, Cómo uno la está pinta, vestido, sí. si tiene relación con el personaje que quizás tú estás desarrollando en escena, la técnica, la innovación, el programa que le llaman antiguamente, que sería como cómo está estructurado la rutina, Claro. y así un sinfín Porque de tu cosas. estilo de mago, o como tú te presentas, ¿cierto? Es uno en particular. Pero nosotros recordamos, por ejemplo, el maguito, el papá de los Larraín. El mago, Helmut. Larraín, El mago Helmut, claro. ¿Cierto? Ya, él presentaba un personaje y lo Claro. desarrollaba en escena y era divertido, era chistoso, Claro. ¿cierto? O sea, hay distintos tipos Hay de... distintos tipos de ¿Y magos. entre ellos es donde surge la rivalidad? ¿O surge la rivalidad por aquellos que hacen los mismos trucos? Es que ahí vamos a ver, por ejemplo, la primera rivalidad, de hecho tenemos una imagen, así que vamos a la primera imagen. A ver... Se genera a los mediados de los 1700, ya por un mago conocido que era Joseph Pinetti, que era el mago de la época, que en ese caso lo tenemos a nuestra izquierda. Ok. Ya, 1700. que fue uno de los primeros magos que empezó a actuar en teatros, que dejó de actuar en ferias y pasó a actuar en teatros, ¿no? Y este mago era muy popular por su repertorio y qué sé yo. Y don Henry de Krems, que era un diplomático y abogado, que es el que está a la derecha, ¿Ya? por algún motivo que yo desconozco, en 1783 publica un libro donde revela el show entero de Pinetti. Fue No te como lo puedo creer. El mago primer mascarado. mago El enmascarado. primer mago Pero él no mascarado. hacía magia, ¿o sí? No, era aficionado, le gustaba. Este yo no señor lo... de Krems
De puro mala onda nomás. De puro mala onda. Entonces, reveló todo lo y le caía mal de Joseph el- Pinetti. Claro, Tenía mucha atención el Joseph otro. Pinetti era mago de la corte de Luis XVI, entonces era un mago importante de la época. Ya. Y por algún motivo que yo desconozco, que nadie conoce realmente, Oye, Don pero qué Henry de fome. Krems empezó a revelar. Esa ¿Qué hizo gente que Pinetti? quiere ganar notoriedad por pisarle Claro. la Entonces lo curioso es que Pinetti lo que hace en sus shows, contrata un actor, lo hace pasar adelante y de cierta forma hace el papel de Dick Krems. Tratando, hiciste esto, y Pinetti le demuestra que no, y entonces lo deja en ridículo. ¿Esto qué hace? Que Dick Krems se enoje y publique 4 libros más revelando todo lo que Pinetti nuevo iba sacando en sus shows. Y eso, Lo siguió, pero... tenemos acá uno de estos libros, ¿no? ¿Tiene... Que- Uy, ¿cómo lo conseguiste ese? este es, bueno, este es el inicial, el Le Magic Blanche de Boilet, que sería la magia blanca develada o descubierta. Esta obviamente es una reedición, no es el mismo libro Claro. de 1783, pero este es el primero que sale a raíz de eso, y acá hay cosas muy divertidas. Lo curioso... Este es del señor de Krems, Sí, ¿no? del Ya. picao. Krems, del diplomático y abogado. Del ¿no? picado. Oye, y bueno, en esa época se hacía así, porque no es como hoy día redes sociales. Claro, donde le van a y mostrar. listo, y ¿Cómo se tomó el resto de los magos esa rivalidad? Lo que pasa es que esto se supo mucho después porque, claro, como tú dices, no había redes sociales, Sí, entonces po. los que estaban en la zona se enteraban. Y porque Pinetti se movió a raíz de esto a otros países, Inglaterra, Suiza, ya. dijo ya acá basta en Ya me Francia, mataron el truco acá. y vamos para otro lado. ¿no? Porque la cosa es que no era con uno, o sea, fue cada vez que hacía algo, él le Claro, buscaba- cada vez que hacía algún show nuevo... ¿Y cómo lo investigaba? ¿Cómo lo averiguaba? Inventaba, es que eso es lo que iba a decir. Curiosamente, Dick Krems, al no tener conocimientos mágicos, inventaba, creaba métodos. Yo creo que hacía esto. Y lo curioso es que muchos de esos métodos actualmente son vigentes en la magia. O sea, igual le... Porque igual apuntaba. latinaba de alguna otra forma, inventando... Pero era como racionamiento más que nada. Claro, yo creo que se hace así, Claro. ¿no? Que me imagino que tiene que ocupar esto. Y bueno, y así está, ¿no? Y se Mira. publicaron 5 libros así. El mayor gusto que se puede tener después de haberse divertido con objetos que interesan la curiosidad es el de satisfacerla, o sea, no quedarse con la duda. Claro. Eso es lo divertido para él. Ese es su Yo prólogo. encuentro, mira, estoy totalmente en desacuerdo con este señor. A mí me gusta ver la magia, disfrutarla y hasta ahí llego yo. Sí, Hasta ¿para qué el cuestionar? hasta el Claro, goce de la y magia. Pinetti él se autodefinía como el profesor de la magia natural, ¿no? ¿Viste? Entonces eso a Dick Krems, desde su lado diplomático y de abogado, de leyes, digamos, de raciocinio, no le gustaba. Entonces uno de los motivos por el cual revelaba su material era porque lo encontraba charlatán. Claro, claro. claro. Mira, porque Oye, y- acá lo establece, pues dice, aquí se propone únicamente satisfacer la curiosidad de un lector inteligente, haciéndole ver los resortes que se han tocado para divertirle y seducirle y descubrir estos pequeños misterios a ciertas personas que atribuyen a diablura, hechicería o mágica cosas que consisten en ligereza de manos y son un tejido de sutilezas. No, o sea, exactamente. Muy- le está tratando de muy echarle textual. abajo el avión. Claro, muy Y lo siguió, A todos los a propósito magos. de avión, ¿lo siguió a otros países? No lo siguió. Ah, ya No, se para quedó nada, ahí nomás. se quedó ahí y listo. Y hasta ahí se le acabaron los libros. Ahí se le acabaron. Y bueno, esto sigue pasando, ¿viste? Después si seguimos avanzando en la línea temporal, tenemos otra rivalidad que es la que se provoca a finales del 1800, que es de un mago oriental, en este caso chino, de la corte de Pekín, que es Qin Lin Fu, ya, que él llegó a Estados Unidos en 1898 y fue el primer mago que empezó a presentar magia vestido en esa línea de oriental. Ya, Ya. orgulloso de su... Obviamente. Entonces, al llegar a Estados Unidos, vamos a la siguiente imagen, el que está a la izquierda. ¿El de bigotes? El de bigotes, no. Robinson, ¿qué hace? Ve el acto y lo plagia. Sí, y se transforma copia. en Chung Lin Fu, que es el que está a nuestra derecha. ¿Es el mismo? Claro, es el mismo. Oh. No, lo plagia, pero así, de principio a fin. Le copió todo. A Le tal gustó. punto, y obviamente como no era oriental, él tenía un traductor, digamos, ¿no? Ya, pero este de bigote era mago, ¿no? Sí, era mago. Ya, ya. ¿No? Pero ya tenía, digamos, se sabía que él copiaba, ¿no? Ah, Entonces cuando ya, vio fama. esto, que era muy novedoso, era muy nuevo, lo plagió tal cual, se transformó en Chung Lin Fu, y lo curioso es que tuvo el éxito que Chung Lin Fu nunca tuvo en Estados Unidos. ¿En serio? Y en Europa. ¿Porque hablaba el idioma? ¿Qué fue lo que lo hizo No, triunfar? él se hacía pasar a tal punto como un mago oriental que tenía un traductor.
Entonces cuando lo entrevistaban, él inventaba inventaba un chino que nunca fue y el otro lo traducía. No te puedo creer. Es como el bilingüe que vino aquí El políglota. El políglota, que nunca habló. exactamente. Oye, pero qué mal. O sea, esto vendría a ser lo que siempre reclamó el gran Salo Reyes. Salo Reyes. Cuando el imitador le empieza a quitar las pegas al original. Claro. ¿Te acuerdas que él tuvo conflictos con su imitador sí. Oye, oficial? pero una cosa es, no sé si copiar, porque al final igual la forma puede, o sea, el truco, digamos, es una base. Sí, claro, se puede reversionar, Claro, digamos. eso. Pero ya copiar la pinta, Claro, ¿no? Y hacerte pasar que hablas el idioma. Y, Ya es, claro. Y no es una cosa, uno de los Sí, casos pero- curiosos. Entonces en este caso tenemos una rivalidad que se pasa por el robo del material, por el sí, plagio, po. ¿no? Y ahí el chinito tuvo que irse. Claro, se fue para otro lado porque ya no pudo trabajar porque de verdad a Chun Ling Fu, a Don Robinson le empezó a ir muy bien, ¿no? Y nunca lo... Qué mal. A tal punto que se hicieron libros sobre él y sobre Chun Ling Fu no se ha hecho nada. Chin Ling Fu y el nombre de Robinson. Chung Ling Su. Chin Ling Su. Oye, Encima. qué mal. Mencionó. Bueno, lamentable por el Este artista es 1800. original, po. En 1800, ¿no? No, que esa rivalidad totalmente justificada, aunque en este caso, lamentablemente, el original. Sí, bueno, aquí hay algunos que dicen que después la balanza se equilibró porque Chun Ling Fu hacía un acto bastante peligroso, de hecho algún día vamos a hablar de eso en detalle, que es el del truco de magia del mago que atrapa la bala con los dientes. Ya, con los Y dientes. él fue uno, creo, no sé si es el primero, pero uno ¿Lo hizo? de los que murió en escena porque salió mal el truco. Sí, obvio, claro. Sí. Claro, todo un tema. Oye, y claro, y volvemos a insistir en la época donde el tema de las redes sociales no existía, los diarios Eran dimes y diretes, diarios, Mucho menos los se derechos de autor. tiraban palos, podríamos decir, a través de publicaciones en los diarios. pero nunca le cuestionaron o a por alguien. ejemplo en los póster ponían no sé, la mujer que se corta por la mitad pero bien hecha, ¿no? Ya. Y cosas de ese tipo. Pero nadie Entonces, trajo un chino de verdad. No, y- nada, no, creían nomás, ¿no? Si no, nunca, claro, la llegada de Ching Li Fu fue tan novedosa que ¿quién iba a poner en duda que el No. otro no era Y chino? globalización no había tanto en el 1800. Claro, exactamente. Entonces acá tenemos un caso de rivalidad por copia. En el caso de Di Crems con Pinetti ¿Te han copiado a ti? era por revelación. No sé, ¿eh? Yo sé que hay gente que hace cosas que yo hago, pero es porque están publicadas en mis libros también, o porque yo las explico en las El clases. señor director nos está contando Ya. que él, su seudónimo, es Andrés de Flow. Del Flow. Ah, sí, ese Andrés es uno del de los Flow tantos. y te sí, está sí. suplantando también. Hay varios del Flow en Santiago, yo sé. Ya, pero ¿qué se hace hoy día, por ejemplo, si llega a pasar eso? Porque en ese tiempo no se podía hacer a lo nada. más los colegas te empiezan a escribir, oye, tú también estás revelando. A mí, si le soy sincero, me da lo mismo. Ok. Yo no me hago problema con eso. Entonces vamos a una rivalidad más moderna, que en principio es del 1900, pero que tiene por dentro puro ego. El ego. Que es a Don Houdini con T. Nelson Downs, ¿ya? Cada uno se denominaba el rey en algo. En el caso de Downs, ese que es el que está a nuestra izquierda, en un colores más sepia, es Ajá. T. Nelson Downs, que era el rey de las monedas, The King of Coins, como él se hacía autodenominar, y obviamente por otro lado a Don Houdini, que era The King of Cards, el Ya, rey pero de las aquí- cartas. Las cartas. Sin uno saber dentro de todo esto, Houdini es el que más nombre tiene en el mundo. Claro, como escapista es lo más popular que hay. O sea, claro, Dua Lipa le hizo una canción. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y este otro caballero no fue tan popular. O sea, era popular en su época, pero lo que pasa es que Houdini fue el rey de la autopropaganda. Ah. Por eso se hizo tan Buen popular. Buen marketing, es un ejemplo en todo eso. Y aquí la rivalidad, ¿cuál era si uno era el de rey de ego. las monedas y el otro de las De cartas? ego simplemente. Por Concepto ejemplo, rey. T. Nelson Downs hace un escape de cuerdas, qué sé yo, un día. Digamos como si yo lo hiciera aquí en la plaza, y después viene Houdini y dice, no, yo inventé esto, y el otro, no, pero si yo lo hice primero que tú, sí, pero es que yo no lo hago con cuerdas, yo lo hago con cadena, y yo soy el rey de las cartas, bueno, yo soy el rey de las monedas, y así, y eran puros dimes y diretes nomás de yo lo hago mejor que tú, Ah, ok. y así. Y desde ¿no? tu perspectiva, ¿cuál era Para mejor? mí Nelson Downs era mucho más mago. Eso No. siempre pasa. Para mí tiene Nelson Downs era mucho más mago. No le quiero quitar mérito a la carrera de Houdini, pero The King of Cards o el rey de las cartas para mí bastante poco. Ya. Porque no era No era tan diestro. no era bueno.
sí, ¿Sabes que eso sí pasa se vendía mucho? muy bien. Y por eso es súper bueno poder conversar en este caso contigo, como cultor de la magia, porque a veces pasa que los nombres que más trascienden en la historia, que más ruido hacen, las personas que más ruido hacen, no son las que realmente tienen el talento. Y los Mateos de lo que sea, de lo que sea que se esté haciendo, en este caso la magia, Ajá. que tú eres un Mateo de la magia, siempre o casi siempre tienden a seguir mucho más la carrera de aquel que se conoció poco. Claro. Porque era el que de verdad sabía, era el que de verdad le ponía color a la cuestión. Claro, sí, bueno, como digo, no quiero desmerecer la carrera de Houdini. Él como escapista fue probablemente de lo más grande que ha habido y como autopublicitador era increíble, ¿no? Claro. Yo creo que hay mucho que aprender de eso. Pero claro, en lo que él se autoproclamaba, si se autoproclamado el rey de los escapes, yo ningún problema, pero si se está metiendo en The King of Cards, que es lo que yo aparte me especializo, Claro, además. ahí tenemos bastante claro, que discutir. Va a depender Pero, claro, de diferencia. que es importante, de que es un personaje que va a trascender, incluso probablemente cuando yo fallezca se va a seguir hablando de él. Eso no se lo puede quitar nadie. Como Esta se realidad es diría. del 1900, principio de Principio 1900. 1900, ¿no? Bueno, y todo esto queda un poco plasmado también en películas. Por ejemplo, hay una película que se llama El Gran Truco o Sí. Prestige de Christopher Nolan, publicada en el año 2006, que habla sobre estas rivalidades, ¿no? De que parten con, en este caso, no voy a contar toda la película evidentemente, pero con dos magos amigos, después ocurren cosas, se dividen, y de hecho ahí hay cameos a Ching Lin Fu, ¿viste? Sí. Y todo esto, entonces hay una Ahí también película... hacen el truco de agarrar la bala, Sí, ¿cierto? también lo Y hacen. también sale mal. También. Ahora lo vamos a ver con otros ojos esa película, después que nos explicaste Claro, todo esto. entonces ahí hay un contexto para todo esto. Después hay una película que también, hablando de Houdini, tiene que ver con toda esta época en la que él, podríamos decir, develaba a los falsos espiritistas, ¿no? Ok. Que se llama Under the Moonlight, bajo la luz de la luna, donde hay, no se dice que es Houdini, pero hay un mago que va a sesiones de espiritistas y dice, están ocupando hilo, están ocupando Claro. esto y se va. Para que no sigan estafando a la gente Bien, que sí. trata de comunicarse con sus fallecidos en las guerras, ¿no? Bien ahí. Entonces, ahí hay otro ejemplo de otra película que trata del mismo tema de la rivalidad, pero desde otro punto de vista, entre disciplinas, podríamos decir. Pero es que, claro, sí, pues en realidad, pero es que el Lo que otro pasa es no que el engaña en estafa mago, también. el que hace magia, como tú, nunca vende algo Claro, no distinto estafa. a lo que hace. O sea, Claro. tú vendes magia. Exacto. Eso es lo que ofreces, eso es lo que haces. Distinto es prometerle a una persona, usted gracias a mí se va a poder comunicar con su Claro. esposo, con su hijo que murió en una guerra. O sea, eso ya es Claro, escalar a otro es nivel. Así otra que qué cosa, bueno que sí, de alguna sí. manera, si es que eso ocurrió en la vida real, me parece verdad. Sí, sí, no, bastante sí, loable. Houdini se hizo Me parece popular por bastante eso y tenía una recompensa de, no me acuerdo cuántos $1000, pongamos, que para la época era una fortuna, al espiritista o medium que le demostrara que podía comunicarse realmente Y con... lo logró. Y nadie lo logró. Nadie lo logró. ¿Qué más rivalidades tenemos? Entonces, bueno, creo que teníamos la portada de Prestige, no para mostrar. Ah, Prestige. Y obviamente el mago que más ha trascendido a lo largo de la historia es Don Mago Enmascarado, ¿no? El mago enmascarado, enmascarado. lo hizo otra vez. Ahí está, ¿no? ¿Viste? Don Val Valentino, que bueno, él hizo eso. Hay muchos magos que se enojaron mucho. Yo creo que él simplemente ayudó en sus generaciones porque él hizo esto en los 80, revelando material de Copperfield, en los 90, no, digo, en los 90 revelando material de Copperfield, en los 2000 revelando material de David Blaine y en los 2010 cuando llegó a Chile revelando material de Chris Angel. Yo realmente siento que le hizo un bien a la magia en el sentido de que visibilizó mucho la magia. Yo creo que seríamos muy hipócritas al quejarnos porque esa época fue en la que más pega hubo en todo sentido. De hecho, Y nuestro fíjate, director sí. nos dice que él se acercó mucho más a la magia producto de este mago enmascarado. Entonces yo no veo que haya sido tanto un problema porque aparte, para quien tú, como tú decías Camila antes, yo soy ñoño, entonces si él está revelando X método, yo conozco en mi repertorio técnico o de posibilidades o de métodos 3 o 5 formas más ¿Viste? Ya, pero que son mejores que la que él está mostrando, que es muy básica, evidentemente. ¿Entendiste uno de los que dijo él y que te había costado poder entender en el tiempo, no? No, pues ya los conocía, ya. Entonces, de verdad, iba como desfasado 10 años en metodología. O sea, tampoco Era bastante contemporáneo. básico, era bastante básico y También sí, probablemente, porque la idea de él era acercar la magia a la gente, ¿no? Entonces, yo no veo probablemente problema nada que en eso. esta época, aparte de las redes sociales, no podemos encontrar. No, Las redes obvio. sociales también han ayudado mucho a eso. El señor director dice que él se quiso dedicar a hacer magia en algún momento. ¿Por ¿A qué no qué se manda más? un truco? Haga un truco, po. ¿A qué más se ha dedicado? A ver,
A ver. Quiso ser escritor. Si usted nos puede hacer desaparecer, aparecer. A ver. A ver. A ver, ¿qué truco? A ver. El mago lo hizo de nuevo. Congela el tiempo. Bien. Eso yo no lo puedo hacer. Ahí Eso no ese- lo puede hacer. ese No es lo su puedo hacer. superpoder. Cada uno tiene su magia, como me gusta decir. ¿Viste? Es como, ¿Viste? nuestro director es como Mero Simpson. Ha intentado de todo. Y ahora lo está consiguiendo. ¿Y a su vez ha con fallado en todo eso? Y ya fue. No, tremendo. Oye, ¿cómo fue también este concepto con propósito de las redes sociales? Porque hoy día hay quienes se dedican también a eso. A revelar, el otro día claro. había unos orientales que estaban, uno hacía la magia y el otro era como pa, y mostraba todo el... Claro. Eso no ha afectado. No, yo creo que no, para nada, porque como te digo, siempre son cosas muy básicas, porque van enfocadas a gente que no conoce nada. Entonces no puede ser algo muy avanzado. Entonces siempre van a ser métodos o muy básicos, o ya obsoletos, o muy en desuso. Entonces yo no creo que haya un problema realmente. Aparte, para el que se dedica de verdad, la tarea mínima que debiera hacer, está mostrando como yo lo hago, buscar otra forma y listo. Oye, ¿podemos hacer otro? Claro, hagamos otro, que de hecho tiene que ver con las competencias ya. En 1946 se hace la primera competencia internacional en Ámsterdam. Hay solo 20 competidores sin categoría y esto sigue avanzando. Luego acá en Chile llegan ya en el año... No me acuerdo. Pero fue un festival que se Fue hizo más que hace años. en Viña del Mar, donde Don Johnny, uno de los fundadores del Círculo Mágico Penquista, compitió y sacó el segundo lugar en magia infantil. Mira. Wow. Ya teníamos categorías. en Ya esa hay época. categorías y Ya. todo eso. Sí, porque Entonces, es difícil ahí. yo... Hoy día se hacen en Las Vegas algunas competencias. Claro, está el programa Full As de Penn and Teller, donde van magos, muestran sus actos y si los engañan les dan un trofeo y hacen... ¿Qué han contratado? Hacen la previa del show de Penn and Teller en el... Mira, Wow. bueno. Hay un mago que ganó el trofeo chileno que se llama Gabriel Gascón, que actualmente vive en España y él es el único chileno que ha ganado el trofeo de Bueno, Buena. pero tenemos un ganador Sí, chileno, sí, qué claro. importante. ¿Quiénes están todos? Así ¿Qué vamos a que hacer? vamos a ver parte de lo que fue mi primera rutina de competencia Tu en el primera año rutina. 2010. Ya. En un torneo que organizó don Fernando Larraín. 15 años, 15 años Delante tiene. estábamos hablando de el mago Helmut. Helmut, sí. Bueno, para quien no sepa, es la misma persona, mago Larraín y mago Helmut. Entonces, las reinas van a ser las protagonistas de esto. Ya. Y Luis, yo voy a hacer esto así, donde tú digas alto, yo me detengo y en ese lugar Camila va a sacar una carta. Ya. ¿Preparado? Sí, seguro. concentrado, vamos. Camila también. Sí, Entonces muy vamos, preparada. me dices alto cuando quieras. Ya. ¿Cuál de esas dos? ¿Esa? ¿Segura? Sí. ¿O la segunda? No, la primera. ¿O la tercera? La primera. Tú eres testigo y todo en su casa que le ofrecí cambiar. Luego no quería diga, yo quería la al lado, el mago no me dejó. No, así yo que quiero la primera. te la llevas, se la muestras a Luis y a todos en su casa. Eso me Ya, pone mucho. nervioso. Ay, ay, Ya, ay. pero La tú mira para recuerdas. allá, no mires para acá. Si no, no estoy mirando. A ver, Eso me pone nervioso cuando te dicen, ya, ¿estás seguro? ¿No estás seguro? ¿Saca esta otra? Es que hay que dar opciones. Todavía no, Y la todavía dejas- no, no vea, no vea, todavía no vea. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Ahí estamos. Ya. Y la dejas aquí mismo, por favor. Arriba, ya. Entonces, algo que yo olvidé mencionar es que no soy quien se va a ganar los aplausos. Ok. Van a ser ellas. Ah, las ¿Por qué? Porque reinas. están mirando hacia arriba de antes de que tú me tuvieras en un lugar y que tú sacaras una carta y no la quisieras cambiar. No la quiso Así que cambiar. saben todo lo necesario, cuál es, dónde quedó y todo eso. ¿Dónde quedó? Sí. Pero eso es ¿Cuál es? hablar, ahora hay que demostrarlo. Miren, yo las presento y les voy a contar cómo mi abuela le llamaba a cada una de las cartas. A ver. De las pintas específicamente. Entonces, por ejemplo, la primera, que es esta de acá, que será la de diamantes, mi abuela le llamaba la sopa y pilla. La sopa y pilla. Sí. Ah, como la sopa y pilla. Exactamente, por la rombo, forma. Sí. La siguiente es la de picas o corazón negro. Corazón negro, ya. La siguiente es la de corazón. O bueno, esta no tiene ningún nombre, así que le llamaba corazón nomás. Sí. O la última, la de trébol o la hojita. La hojita. La hojita. ¿Ya? le decía. Entonces miren, vamos a dejar eso ahí. Van a pasar a estar de así a estar así. Ok. Ya. O sea, cara arriba a cara abajo, pero no de esa forma tan humana. Lo único que le pido a todos, gracias, porque me estaba distrayendo esa pelucita, es que no se despeguen de mis manos. Ya. Entonces vamos, la primera, eso, muy cerquita. Así se gira. Mira. Se giró. Sí, así se suma la segunda. Mira. No. Así la tercera. Y así se giran todas. Bien, ¿no? Ya. Vamos bien. Ya. ¿Cuál es la pinta de la carta que dijiste? Trébol, diamantes, picas, corazón. 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 Hacemos eso y corazón se gira. Y eso se ve así, mira. Porque a la orden de los dedos viene corazón.
y ella va a ir a buscar la carta por acá. ¿Ya? Pero miren, no sé si se va a alcanzar a ver porque si hacemos esto, algo pasó. ¿Qué pasó? Que es que ella decide juntarse con las demás reinas y ¿Pero atrapar cómo? una Si carta. estaban acá. Ahí, atrapando una carta. ¿Cuál es la que tú elegiste, Camila? El 6 de corazón. Bueno, si es verdad lo que yo dije, o sea que ellas sabían cuál era tu carta por ley de compensación. Mira, acá tenemos 6 de pico. No. Sí, tenemos 6 de diamantes. La sopaipilla. Y 6 de 3. La hojita. Porque obviamente entonces- la que atrapan para ustedes es obviamente la de No. corazones. Te pasaste. Y yo por mientras cuidaba esto, que nadie la ocupara por si acaso, nunca la tocó. Entonces eso fue parte de mi primera rutina de competencia. Wow. El año 2010. ¿Y cómo te fue? Pasa. Saqué el segundo nacional, que no está mal para haber Oye, sido la por primera vez. supuesto, Capo. increíble. Y el diálogo también. Claro, ahí se evalúa construyendo. todo. Hay todo un ítem de una tabla de ítems y se evalúan muchas cosas. Te pasaste. No, Así increíble. que mañana vamos a estar en el congreso. Mañana es el día que compite ¿El en mi Congreso categoría. Nacional? Sí. Y este congreso trae galas. Siempre hay galas de shows para el público y hay gala el viernes y el sábado en el Teatro de la Alianza Francesa. Buena. Así que yo traigo una entrada doble para cada show de regalo. ¿En Buenísimo. serio? Muchas gracias, Así Andrés. que, o sea, el congreso se hace acá. Se hace acá en Concepción. En Concepción, somos dueños de casa, anfitriones. Exactamente. Ya, y esto va a empezar mañana. Mañana. Es un congreso que dura muchas horas, todo el Dura día. 3 días con 3 actividades días. cerradas para magos donde van a haber seminarios, conferencias y van a haber actividades abiertas que son estas galas o shows de magia. Maravilloso. Ya. Y eso va a ser el día Viernes y sábado. Ahí las tenemos los galas. afiches, si es que no me equivoco. ¿Y El las director los entraditas tiene. van a estar en tu Instagram? Vamos a hacer ahora una fotito. Yo la voy a dejar colgada en el Instagram y la gente. Ahí está. Tenemos la gala del viernes a Ah, don Mago Yenk, que es mago de la zona. Sí. Don Héctor. Vivallo, que Vivallo. viene de Valparaíso. Y don Víctor Lute, rey de la magia huachaca, desde Santiago. Que ese será el show del día viernes. Y el sábado tenemos a don Razo, mago Razo, que viene desde el norte. Don Ignacio Baltián, que es uno de nuestros campeones sudamericanos en el reciente terminado Flasoma, que es latinoamericano. Y don Sonic desde los Andes. ¿Y a cuánto está la entrada? 5 luquitas, ¿verdad? 5 luquitas. Para Y poder yo voy a regalar en mi Instagram una fotito que voy a sacarme ahora con este fondo. Buenísimo. Y la gente simplemente tiene que ponerme, yo quiero ir el viernes por este motivo, y al motivo que yo encuentre más divertido o original, le voy a regalar una entrada para que Atentos entonces a la fotito que va a subir a Instagram, @AndreDeLow. Ya, saquémonos el tiro Para con que las estén ahí personas. ustedes muy ojito cuando lo suba a sus redes sociales, vayan a seguirlo y concursen para poderse Ya. llevar esta entradita. Vamos a hacer la foto en vivo del tiro. ¿Así? ¿Una fotito acá? Vamos, esta es la que se va a ir a. Ah, pero voy a salir con este libro también. Y esto voy a hacer una magia, mira. desapareció. Desapareció. Ya, esta es la que va a ir. Mira, es que me tomó a mí, espérate. A ver. A ver. Haz tu ahí magia sí. con el teléfono, pues ya, ahí sí. Ya, esta es la que va a Perfecto, quedar. esa es la que va a quedar. La voy a subir ahora apenas terminemos y simplemente me tienen que decir que quiero ir el viernes con mi hijo por X motivo, quiero ir el sábado con mi polola por esto, y a los más divertidos les voy a decir por interno, oye, ganaste. Buenísimo. No, hay que escribir, quiero llevar a mi señora para hacerla desaparecer. Claro, nada de eso, por favor. Buenísimo. Bueno, André, Así muchísimas que, gracias como siempre un por gusto. venir. Nos encanta que nos vengas a ver, que nos entregues esta magia. Éxito. Muchas gracias, chicos. Y nosotros seguimos junto a ti, 10 de la mañana con 41 minutos.